Querido amigo, ¿alguna vez te has sentido confundido al ver tantas iglesias a tu alrededor? Pues bien, nuestro amado Jesús en el Evangelio de según San Juan, en el capítulo 13, en el verso 15, nos dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Sí, nuestro ejemplo, nuestro modelo, nuestra mirada debería centrarse en Cristo Jesús. Y no permitas que en esa búsqueda sincera de encontrar la iglesia de Dios, tu mirada se desvíe de Cristo Jesús. Es más, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el verso 20, dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sí, la principal piedra, el fundamento de nuestra iglesia, no debería ser hombre alguno o pastor. Por el contrario, debería ser nuestro amado Jesús. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el verso 12, lo corrobora claramente: porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, Jesucristo, hombre. Sin embargo, Dios dejó también en su iglesia diferentes y variados dones. Por eso en el libro de Efesios capítulo 4, en el verso 11 y 12 nos dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, Dios dejó los variados dones como lo es pastorado, lo que son los maestros, lo que son los profetas, entre otros, para perfeccionar y edificar a su iglesia. No fue para fraccionarla o dividirla. Sin embargo, mis queridos amigos, también Dios le dejó a su iglesia una misión, y esa misión la vemos reflejada en la vida de nuestro amado Jesús. En el libro de San Mateo, en el capítulo 4, en el verso 23, nos dice que Jesús recorría toda Galilea, enseñando, dice claramente, en la sinagoga de ellos, predicando el reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sí, esa fue la triple misión de nuestro amado Jesús. Él enseñó, Él predicó y Él sanó. La misión que el Señor le ha encomendado a su iglesia. Linda misión, esa triple misión. Ahora bien, la iglesia de Dios no está exenta de dificultades. Es por eso que Dios nos dejó el modelo con el cual ella debería gobernar. En el libro de Hechos, en el capítulo 15, nos relata que la iglesia de Dios en la edad primitiva tuvo una dificultad. Por lo tanto, tuvieron a bien entonces solucionar su dificultad. En el versículo 6 nos los describe de qué forma. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Sí, de manera representativa, la iglesia primitiva se congregaba cuando habría un problema o cuando había un problema a fin de dar solución al problema. Por lo tanto, la forma de gobernar la iglesia de Dios debe ser representativa, no autoritaria o totalitaria, delegándole a un hombre en particular la total y sencillamente autoridad de la iglesia de Dios. No, mi querido amigo. Ahora bien, mis queridos amigos, al igual como todo padre identifica a su hijo por los rasgos físicos que le anteceden a sus generaciones pasadas, de la misma forma Dios dejó algunas características propias de su iglesia. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el verso 17, nos dice una de las características. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, es decir, Satanás se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sí, una de las características propia de la iglesia de Dios es que en su teología le enseña a sus feligreses a guardar la ley de Dios que está descrita en el libro de Éxodo capítulo 20 versos 3 al 17.
Otra característica la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, en el versículo 10, cuando expresa: y yo me postré para adorarlo, pero él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Sí, la iglesia de Dios respeta y atiende a la voz de sus profetas. Por lo tanto, lo que hemos aprendido en esta oportunidad es que la iglesia de Dios debe ser identificada con 3 características básicas. Primero, ella debe tener como fundamento a nuestro amado Jesús. Segundo, debe de instar a su iglesia y en su teología promover el guardar los mandamientos de Dios. Y tercera, debe respetar a los profetas. Sí, mi querido amigo, si en esta oportunidad tú has entendido esta gran verdad bíblica, te invito a que repitas conmigo: creo que Dios fundó una iglesia y hoy decido unirme a ella, cuidadosamente analizando que tenga las 3 características, que tenga como fundamento a Jesús, que guarde sus mandamientos y respete y obedezca a sus profetas. Sí, amigo, has repetido esto conmigo. Me alegra saber que Dios sea importante en tu vida. Dios te conoce y Dios te direccionará y te acompañará en esa búsqueda sincera de encontrar la iglesia de Dios. Dios te bendiga.